Hola amigos, hoy voy a hablar de algo que es producto ni más ni menos que de ese mal tan extendido en México que es la ignorancia. O dicho de otra manera, el desconocimiento de materias específicas o de temas específicos, lo cual no impide a persona alguna pontificar en torno a ese mismo tema. La ignorancia en nuestro país es el gran mal. Es una enfermedad extendida a lo largo y ancho del territorio nacional y es muy democrática la ignorancia, porque lo mismo afecta al pobre que al rico, al alto que al chaparro, al que está encumbrado desde el punto de vista cultural, educativo, como al analfabeto. La ignorancia, pues, es uno de los grandes males que nadie se atreve siquiera, deje usted a combatir, a mencionarlo como problema. Es más, cuando alguien en una plática normal que se está discutiendo X o Y tema, le dice al otro, es que eres un ignorante, en ese momento aquel se prende como si le estuviesen diciendo, eres un retrasado mental, un idiota, un estúpido. No, ignorancia al final de cuentas significa ausencia de conocimiento o desconocimiento de algo o de algún tema específico. Eso es ser ignorante. Es aquella persona, repito, que tiene ignorancia de tal o cual tema. Hoy voy a ceñirme a la parte electoral. Yo creo que usted ha escuchado una y mil veces la expresión fraude electoral. Usted, al no ser especialista en derecho electoral, no tiene por qué serlo, toma como válido eso y presupone, sobre todo si esta expresión la está utilizando alguien que fue, por decir algo, consejero presidente del INE, o alguna doctora afamada que obtuvo su doctorado, su grado en alguna universidad de postín en el Reino Unido, como la doctora María Amparo Casar, que habla de fraude cibernético, hágame usted el favor. De tal manera pues que usted está inerme ante ese torrente de expresiones de aquellos que no se han preocupado por lo más elemental. Entender primeramente ¿cuál es en el derecho penal el concepto de fraude? ¿Qué significa la figura delictiva de fraude en el derecho penal? Y luego revisar la ley correspondiente, cuyo nombre es, lo leo textualmente, Ley General en Materia de Delitos Electorales. Usted debe recordar que antes teníamos el famoso COFIPE, Código Federal de Instituciones, etcétera, etcétera, y eso, en vez de simplificarlo en la última reforma electoral, se complicó más porque de una ley hicimos tres. Una de esas tres leyes es esta que le estoy mencionando, Ley General en Materia de Delitos Electorales. En esta ley, que es una ley muy corta, del artículo 7 al artículo 21, vienen debidamente tipificadas todas las conductas que constituyen un delito electoral. Es prolija la ley, el legislador prefirió el exceso que quedarse corto, y en ninguna de estos párrafos, de estos artículos que le menciono, del 7º al 21º, del 7 al 21, que son escasamente seis cuartillas o seis hojas, efectivamente, son 7 hojas, donde usted podrá encontrar todas las triquiñuelas y sinvergüenzadas habidas y por haber, pero en ninguna parte aparece fraude electoral. ¿Por qué? Porque no es posible configurar fraude en materia electoral, valga la redundancia. Sin embargo, ¿por qué utilizamos una y otra vez esa expresión, considerándola como delito? Primero, ya lo dije, por la ignorancia, por el desconocimiento de los elementos legales. Y segundo, porque es una expresión pegadora, es una expresión matadora, dirían ahora. Es que se cometió fraude electoral cibernético. No, pues ¿quién va a contradecir a la doctora Casar cuando se avienta esa expresión?
¿O quién va a decir que está equivocado el doctor Waldenberg, ex consejero presidente, cuando habla del fraude electoral, por ejemplo, en algún escrito por ahí? Nadie. Sin embargo, ambos están equivocados. ¿Por qué? Por lo que ya señalé al principio. De fraude electoral no es en México todavía un delito. No es. No. Podrá usted decir, oiga, pero ¿cómo este Ángel enloqueció? No, señores, no es delito. Le voy a nombrar algunos delitos, algunas figuras delictivas. Votar a sabiendas de que no se cumple con los requisitos de la ley. Vote más de una vez en una misma elección. Obstaculice o interfiere el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo. Retenga durante la jornada electoral sin causa justificada por la ley una o más credenciales para votar de los ciudadanos. Recoja en cualquier tiempo sin causa prevista por la ley una o más credenciales para votar. Y así viene detallado al extremo, es decir, al exceso, perdón, estas figuras delictivas. Pero repito, ningún párrafo de esta ley, en los artículos del 7º al 21º, aparece fraude electoral. Si usted tiene curiosidad para ver si esto que digo es verdad o no, usted puede entrar a la página de la Cámara de Diputados, simplemente ponga diputados.org.mx y ahí en el apartado en el lado derecho dice Leyes Federales. Ahí píquele usted ahí con el ratón, con el mouse, y la primera ley que aparece es la Constitución, y luego busque usted, porque vienen las posteriores en orden alfabético, busque usted Ley General en materia de delitos electorales. Y ahí, léala, es una ley muy corta, pero si no quiere leerla toda, lea nomás de la hoja 3, de la cuartilla 3, a la 10, donde vienen todos los delitos electorales que puede cometer el ciudadano o el funcionario electoral o funcionario público. Ahí están incluso detalladas las penas a que se hace acreedor quien viole la ley en materia de delitos electorales. Repito la pregunta que hice hace un momento. ¿Por qué entonces se nos llena la boca a hablar de fraude electoral? Le hicieron fraude en las elecciones. Bueno, hay otros que son tan tontos, como es el caso de López, que incluso canta el fraude antes de que alguien piense quizá en hacer alguna marrullería, alguna sinvergüenzada. Es que si cometen fraude, yo no voy a agarrar al tigre y babosadas que dijo. ¿Por qué lo hacen? El señor es candidato y es la tercera vez que es candidato. Porque no sabe, porque es ignorante en materia de delitos electorales. Yo le voy a pedir a usted un gran favor, espero que me lo conceda. Lea estas 6, 7 hojitas de esta muy corta ley, Ley General en materia de delitos electorales, y verifique usted que efectivamente lo que le digo es verdad. No existe el delito fraude electoral en la legislación vigente en México. No sé si mañana lo vaya a ver, si el legislador lo va a incorporar, eso será a partir del siguiente proceso electoral. Ahorita ya no se puede modificar ley alguna que tenga que ver con el proceso electoral, pero por lo pronto, repito, fraude electoral no existe como figura delictiva. Por eso yo le pediría a usted que no la use tan a la ligera, porque confundiría usted a la persona con la que está usted hablando y estaría además cometiendo un error garrafal. Si usted lee estos artículos del 7 al 21, usted tendría elementos para decir de manera precisa que sí es delito electoral. ¿Le parece un favor muy grande el que le estoy pidiendo? Es más, le diría, hágase usted mismo ese favor y lea esta ley, o si no tiene tiempo para leerla completa, del artículo 7 al 21, y ahí verá usted que es cierto lo que le he dicho. Fraude electoral no es delito, no existe en la legislación en México, por lo tanto, todos aquellos que acusan anticipada o posteriormente al día de las elecciones
que va a haber o que hubo o que se cometió un fraude electoral, o son unos sinvergüenzas que mienten por intereses políticos, o son unos ignorantes y desconozco cuál sea peor de las dos alternativas. Por lo pronto, no caiga usted en esa situación. Lea esto que le pedí para que compruebe que no existe en la legislación en México la figura delictiva de fraude electoral. Y eso, créame, si lo hacemos y lo difundimos, va a contribuir a que tengamos unas elecciones de mayor calidad, más tranquilas y sin elementos inexistentes para hacer alguna reclamación sin sustento alguno posteriormente a la elección. Muchas gracias y aquí lo espero mañana con otra cápsula, con un tema que estoy seguro le va a interesar. Gracias.